Pedro Sánchez anuncia desde Dubái que la próxima semana remitirá al Parlamento un plan para censurar las redes sociales en España. Veámoslo. Pedro Sánchez quiere legislar para ejercer un mayor control desde el Estado sobre las redes sociales. Ya lo amenazó el año pasado en el Foro Económico de Davos y lo ha repetido hoy desde Dubái. El año pasado fui a Davos a avisar a los gobiernos sobre los peligros de las redes sociales y hoy estoy aquí para decirles, aquí en Dubái, que España va a tomar medidas, que vamos a luchar y vamos a seguir haciéndolo. Empezando la semana que viene, mi gobierno va a tomar las siguientes medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues esencialmente dos. Por un lado, prohibir el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital. Y por otro lado, un paquete de regulaciones diversas para influir o controlar el contenido dentro de las redes sociales. Por ejemplo, tipificar la responsabilidad penal de los directivos de las redes sociales por lo que se publique dentro de ellas, o calificar como delito la manipulación del algoritmo para amplificar contenido de odio, o crear una nueva métrica pública de huella de odio y polarización para que, a partir de ella, el Estado pueda perseguir y sancionar a las redes sociales. En primer lugar, vamos a modificar la legislación en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas. Eso significa que los consejeros delegados de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran los contenidos de odio o ilegales. Y para eso, los gobiernos tenemos que dejar de mirar a otro lado ante los contenidos tóxicos que se comparten. En segundo lugar, vamos a hacer que la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales sea un delito penal. La desinformación no surge de la nada. Es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios. Nada más se acabó ocultarse bajo el código y se acabó decir que la tecnología es neutral. En tercer lugar, vamos a implantar un sistema, una huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio. Durante demasiado tiempo se ha considerado que el odio era algo invisible y imposible de cuantificar, pero eso lo vamos a cambiar con una herramienta que va a ser la base para definir las futuras sanciones, porque difundir odio tiene que tener un coste legal, por supuesto, también un coste económico y un coste ético que las plataformas ya no se podrán permitir ignorar. Antes de entrar a valorar el contenido y los riesgos de estas medidas que ha anunciado Pedro Sánchez, quiero reflexionar previamente sobre la espuria justificación que ha utilizado Pedro Sánchez para defenderlas. Y es que antes de anunciar estas medidas, Pedro Sánchez dice que es necesario regular el contenido dentro de las redes sociales para proteger de él a los menores. Escuchémoslo exactamente. Y algunos dirán que si no nos gustan las redes sociales, podemos simplemente abandonarlas, que a nadie le obligan a utilizar X o TikTok. Y tienen razón, para muchos de nosotros esto sigue siendo una opción, pero sabemos que para nuestros hijos y muchos ciudadanos no existe esa opción. Las redes sociales se han convertido en una parte integral de sus vidas y de su realidad.
Por lo tanto, si queremos protegerles, solo podemos hacer una cosa. Tenemos que recuperar el control. La contradicción es muy evidente. Nos está diciendo que va a regular el contenido de las redes sociales porque los menores de edad están expuestos a esa ley de la selva, pero al mismo tiempo una de las medidas que toma es prohibir a los menores de edad el acceso a las redes sociales. Pues bien, si les prohíbes a los menores de edad acceder a las redes sociales, ¿para qué has de regular su contenido? Si ya les has vetado el acceso, si ya has impedido que estén expuestos a esa ley de la selva para la que no están preparados. Si no les vetaras el acceso a las redes sociales, uno podría llegar a entender el argumento de regular su contenido para proteger a esos menores. Pero prohibiéndoles el acceso no tiene sentido que apeles a los menores para regular el contenido. Es como decir, voy a prohibir que los menores de edad vean la televisión y voy a regular el contenido de la televisión para no pervertir, para no corromper a los menores de edad. Pero si los menores de edad no la van a ver, ¿para qué tienes que regular el contenido? Si les permites ver la televisión, aún puede tener cierto sentido que apeles a los menores de edad para regular el contenido de la televisión. Pero si ya tomas la decisión radical de impedirles ver la televisión, entonces ¿por qué has de regular el contenido de una plataforma, de un medio que los menores no van a consumir? Vamos, que todo apunta a que, como en tantas otras ocasiones, la apelación a los niños... Pero es que nadie va a pensar en los niños. La apelación a proteger a los niños no es más que una excusa del Estado para recortar las libertades de los adultos. Es decir, para tratar a los adultos como niños. Y dicho esto, vamos a analizar cuál es el contenido más específico y sobre todo cuáles son los riesgos de las distintas medidas que ha anunciado Sánchez para controlar las redes sociales. En primer lugar, la medida aparentemente menos problemática es la de prohibir a los menores de edad el acceso a las redes sociales, porque se trata de una medida que en sí misma no adultera el contenido, no adultera la libertad de expresión de los adultos dentro de esas redes sociales. Podremos apelar a que se trata de una medida excesivamente paternalista, que aísla a los menores de edad de las redes sociales y que por tanto no les permite educarse en cómo gestionarlas, de manera que cuando cumplan 16 años y no hayan estado expuestos en ningún momento a las redes sociales, se les echará toda la marabunta encima sin tener las herramientas para saber gestionarla y administrarla, pero más allá de eso podría parecer que no hay grandes riesgos para la libertad de los adultos por esta medida. Pero desde luego no es así. Para poder determinar si un usuario de una red social es un mayor o es un menor de edad, será necesario implantar mecanismos de verificación, aunque sean muy parciales, de la identidad de cada uno. Esos mecanismos podrían ser muy poco invasivos de nuestra privacidad o también pueden ser enormemente invasivos de la misma. Por tanto, esta es una puerta abierta para que el Estado pueda controlar los datos personales de cada usuario de las redes sociales con la excusa de verificar su edad. No solo eso, en la medida en que para poder acceder a una red social necesitemos una especie de pasaporte en principio que solo verifique nuestra edad, pero de pasaporte al fin y al cabo, el gobierno consigue de esa manera una herramienta perfecta para poder vetar a determinadas personas el acceso a esa red social. Basta que, por cualquier motivo, se le retire ese pasaporte identificativo a un individuo. Es decir, que no se le permita a una persona concreta autentificarse dentro de una red social. Esto es como con los pasaportes. Si quieren impedirte salir de tu país, lo único que tienen que hacer es retirarte el pasaporte. Pues aquí igual, si te retiran el pasaporte identificativo de tu edad para poder acceder a una red social, no podrás entrar en ella. Vamos, que se está creando una infraestructura para poder censurar desde el Estado a los usuarios de redes sociales. Hoy por hoy se nos dice, e incluso se podría argumentar de manera razonable, no estoy diciendo que con razón, pero dentro de un ámbito razonable de controversia, que solo se va a impedir el acceso a los menores de edad, pero en el futuro, con esa misma herramienta, se le podría impedir el acceso, incluso con validación judicial, a cualquier persona que sea, por cualquier motivo, incómoda para el poder. Y junto con esta peligrosa herramienta que permite vetar a usuarios de las redes sociales,
Sánchez, ya lo hemos visto, también ha defendido otras muchas medidas cuyo objetivo último es controlar, definir, administrar el funcionamiento interno de las redes sociales. Si las redes sociales difunden contenido que el Estado español decrete como ilegal, entonces los dueños o los directivos de esas redes sociales son responsables penales de incumplir la ley española. A su vez, si el algoritmo se diseña de una manera que no le gusta al regulador español, porque el algoritmo de alguna manera se tiene que diseñar y por tanto hablar de manipulación del algoritmo es algo totalmente redundante, si el algoritmo, como digo, se diseña de una manera que no le gusta al regulador español, también eso será fuente de responsabilidad penal. O por último, si las redes sociales amplifican determinados mensajes que a juicio del regulador español polarizan o generan odio, eso también servirá como base penal para perseguir a esas redes sociales. Consecuencia, o las redes sociales aplican una durísima censura previa contra todo contenido que no le guste al Estado, es decir, moderan los contenidos dentro de España tal como dicta el Estado español, o esas redes sociales van a ser sancionadas penalmente. Y algún ingenuo podría pensar que Pedro Sánchez tan solo quiere controlar, vetar, censurar aquel contenido de las redes sociales que sea indiscutiblemente falso, que sea un bulo con todas las letras de la palabra. Que incluso en este punto habría que debatir si los bulos merecen ser censurados y no meramente criticados en público, pero desde luego parecería menos grave censurar un bulo, una mentira abierta, que afirmaciones que son ciertas o al menos que afirmaciones que son opinables. De modo que alguno podría terminar disculpando esta vocación censora de Pedro Sánchez. Pero no. El ejemplo que él mismo ha puesto de qué tipo de contenido debería ser vetado de las redes sociales resulta muy elocuente para ilustrar cuáles son sus auténticos objetivos. Escuchémoslo. Y la semana pasada, el propietario de X, a pesar de ser emigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana de mi gobierno, la regularización de 500.000 emigrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país. Bien, veamos a qué publicación de Elon Musk se está refiriendo Pedro Sánchez como ejemplo de publicación que debería ser censurada por haber amplificado un bulo. Es una publicación a la que el propio Pedro Sánchez había replicado con un tuit de Marte puede esperar, la humanidad no, y que meramente era una interjección de Elon Musk diciendo ¡wow! ¿Y a qué decía ¡wow! Elon Musk? Pues a una publicación algo más elaborada que es la que supuestamente estaría esparciendo desinformación sobre la decisión soberana de Pedro Sánchez. Leamos esa publicación. España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para derrotar a la extrema derecha. Ya ni siquiera es un secreto. Al legalizar a 500 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral. La lógica es simple: legalizar a 500.000 de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía, lo que lleva apenas 2 años para muchos, y efectivamente se ha importado un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda. Uno podría estar en desacuerdo con la opinión que está explicando la publicación amplificada por Elon Musk. Uno podría rechazar que el motivo por el cual se están regularizando estos inmigrantes sea para derrotar a la extrema derecha, o incluso uno podría estar en desacuerdo con el pronóstico electoral que se hace de esta regularización. Porque si la inmensa mayoría de inmigrantes regularizados son de Hispanoamérica, quizá esos inmigrantes hispanoamericanos estén más escorados a la derecha que el nativo español promedio. Uno podría hacer todas estas consideraciones, exponerlas en público y criticar esta publicación. Pero que uno tenga esa opinión, muy respetable, no significa que la opinión de este otro señor sea un bulo. Podrá ser una opinión equivocada, pero este señor no está diseminando información falsa. Es verdad que la regularización de la residencia abre una vía rápida para muchísimas personas, especialmente de Hispanoamérica,
para obtener la nacionalidad en 2 años y dentro de esos 2 años poder votar. Y uno podría interpretar, quizá erróneamente, pero en todo caso legítimamente, que esa es una medida que adopta Pedro Sánchez para comprar su voto en las siguientes elecciones generales. Como digo, es muy legítimo discrepar de esta opinión, pero es que Pedro Sánchez no quiere refutar esa argumentación que él considera errónea. Lo que está diciendo es que hay que censurarla porque él se arroga el derecho a decir que es mentira, no que es un error, no que es una equivocación, no que es una opinión que él no comparte, sino que es mentira objetivamente y por tanto el señor que la publica o que la amplifica no han de tener el derecho a expresarla en el ámbito público. Bueno, pues si este es el tipo de censura que pretende aplicar Pedro Sánchez con su regulación de las redes sociales, ya os podéis imaginar que cualquiera que no esté perfectamente alineado ya no con la izquierda sino con el sanchismo, cualquiera que no le baile el agua totalmente a Pedro Sánchez puede terminar siendo blanco de la censura estatal con el objetivo noble de proteger a los niños. No, como decíamos, Pedro Sánchez está utilizando una justificación espuria de la censura en un ámbito de expresión que no controlaba, las redes sociales. Se ha dado cuenta de que su apoyo electoral y por tanto su poder político está siendo erosionado por unos ámbitos, por unos canales donde la gente se expresa libremente y por tanto ha convertido esos ámbitos, esos canales de libertad en un enemigo, porque los considera una amenaza a permanecer en el poder. Y en lugar de hablar abiertamente de censura política, que es un eslogan que no queda demasiado popular de cara a unas elecciones, pues busca tramposamente otros asideros a los que agarrarse para de facto aplicar esa censura política. Y por eso tenemos que destapar sus bulos, sus embustes, sus engaños, no censurarlos, sino denunciarlos en el ámbito público para que el coste social, el coste electoral de intentar sacar adelante estas medidas censoras sea suficientemente alto como para que él o aquellos partidos que le dan apoyo y que son indispensables para que estas medidas censoras terminen saliendo adelante, se lo piensen 2 veces. No podemos confiar en los escrúpulos morales de quienes no tienen escrúpulos morales. Si queremos preservar nuestra libertad, en este caso nuestra libertad de expresión en las redes sociales, habrá que clamar, habrá que patalear, habrá que luchar por ella. Y el primer paso para poder hacer todo esto es ser muy conscientes de que nuestra libertad está siendo amenazada. Y en este caso está siendo amenazada ya no solo por Pedro Sánchez, ya no solo por el Estado español, sino en última instancia por la Unión Europea, porque esta iniciativa de Pedro Sánchez tiene sus émulos en otros estados de la Unión Europea, empezando por Francia. Si ganan esta batalla, si consiguen amordazarnos allí donde hasta ahora no habían logrado hacerlo, se volverá muy complicado volver a ganar alguna batalla, porque una de las principales armas de las que disponemos los ciudadanos es la palabra, y por eso los políticos nos quieren privar de esa palabra cuando no son capaces de tutelarla y controlarla. No es que quieran que nadie hable, que eso sería muy cantoso, es que quieren que solo hablen aquellos que han sido adecuadamente domesticados. Y como en las redes sociales no solo hablan, no solo se expresan aquellos que defienden sus puntos de vista o la disidencia controlada, por eso quieren ponerles coto. Y no son los políticos los que han de ponerle coto a la ciudadanía. Deberían ser los ciudadanos los que le pongan coto a los políticos. En este caso, deberíamos ponerle coto al afán censor de esos políticos. Las próximas semanas, en suma, serán decisivas para la preservación de nuestras libertades en el largo plazo. Si ganan Pedro Sánchez y sus censores, puede que ni siquiera volvamos a ser capaces de llamarlos censores.